En nuestra investigación como estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura de Psicología en el Instituto Rosario Castellanos, se observó la discriminación hacia las personas no binarias mediante la influencia de la moral social, que nos permitió visualizar con claridad las afectaciones sociales y morales en el joven adulto no binario, por medio de las prácticas discriminatorias que se realizan desde la sociedad. Por tal motivo, mis compañeras Jessica Hernández, María Fernanda Javier, Margarita González y quien les habla, Nicole Castillo, hemos trabajado en equipo para ampliar y traer información sobre la discriminación en el joven adulto no binario y la influencia de la moral social en prácticas discriminatorias en la alcaldía Tláhuac, abordando antecedentes importantes sobre las personas no binarias, cómo exigen el ser reconocidas ante la sociedad y el no ser discriminadas, pues son personas como todos nosotros y buscan defender su derecho de igualdad. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, refiere que la discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. La discriminación es asociada a situaciones de marginación, apartamiento, diferencia, exclusión, distinción, preferencia y segregación. En este mismo sentido, y de acuerdo con el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, México ocupa el segundo lugar en el continente por agresiones y discriminación hacia las personas por su identidad de género. De este modo, nos resulta alarmante y cuestionable los actos discriminatorios que la sociedad realiza hacia las personas no binarias, y por ello nos tomamos a la tarea de realizar una breve investigación sobre el joven adulto no binario y la discriminación que sufre. ¿De dónde viene el término no binario? ¿Existe dicha discriminación? ¿La moral social influye ante la discriminación en el joven adulto? ¿Qué exigen como personas? Existen miles de preguntas que nos pasan por la cabeza, pero no muchas están dispuestos a responder. Es por eso que nos tomamos a la tarea de investigar y brindar respuesta a cada una de estas preguntas. ¿Qué entendemos por moral social? ¿Qué significa el término no binario? Las personas de género no binarios son aquellas que no se identifican con el sexo designado al nacer y o con el género asignado, sea de forma total o parcial. Es por esto que usualmente pensamos que ellos, como personas, aunque no necesariamente se identifiquen como hombres o mujeres, sino como personas cuya identidad y expresión de género no encaja ni se limita al binario. Moral es una palabra de origen latino que proviene del término moris, costumbre. Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social que funciona como una guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de qué acciones son correctas, buenas y cuáles son incorrectas, las malas. Las creencias sobre la moralidad son generalizadas y codificadas de una cierta cultura o un grupo social determinado, por lo que la moral regula el comportamiento de sus miembros. Como palabra principal debemos entender que la discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Esa se genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades en ocasiones de manera no consciente. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales y no binarias de la comunidad LGBTTI más enfrentan obstáculos sustantivos en el ejercicio de todo tipo de derechos, en el acceso a la educación, al empleo, a la salud e incluso en el mismo proceso de desarrollo de la identidad. Las personas que tienen una orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales diversas encuentran barreras motivadas por prejuicios sociales u omisiones legales. Por ello, nos tomamos a la tarea de realizar entrevistas, las cuales fueron hechas a personas que asistieron el 14 de mayo a la Marcha del Orgullo LGBTTQ+, en la alcaldía Tláhuac, y estas fueron con preguntas abiertas y eran dirigidas a los tipos de discriminación que habían sufrido y también de las experiencias negativas por las cuales hayan vivido. También realizamos algunos cuestionarios a personas no binarias para una mejor intervención sobre la discriminación ante el joven adulto no binario.
Asimismo, podemos vincular que la sexualidad, como la identidad de género, influye desde que estamos pequeños. En las entrevistas nos pudimos percatar que los mismos entrevistados nos comentan que desde niños se sentían identificados con el género y que se sentían discriminados por la comunidad y principalmente por sus familias. La sexualidad humana siempre ha estado caracterizada por una aura de fascinación y de otra por inquietud, desasosiego, tabúes y mitos, lo que resulta una combinación paradójica propia de lo arcano, de lo misterioso. Las personas no binarias, aunque biológicamente son hombres o mujeres, no se piensan ni se sienten identificados con ningún género de manera binaria. Son personas en las que fluye a la vez lo femenino y lo masculino. Se visten y se arreglan indistintamente con prendas, maquillajes y objetos considerados socialmente femeninos o masculinos. La ropa y los accesorios no tienen género, solo es una exigencia del régimen heteronormativo que los margina y excluye. La mezcla de prendas femeninas y masculinas. La diversidad corporal y de géneros han estado presentes desde que el ser humano ha producido cultura. Michel Foucault aporta aspectos significativos en torno a la sexualidad. Su análisis muestra una economía general de los discursos sobre el sexo en las sociedades modernas a partir del siglo XV. No obstante, se le critica que asumió el binarismo de género para analizar la sexualidad. Foucault ha propuesto un modelo de análisis de la construcción de sexualidad que permite entender los significados de las prácticas y la medición cultural, mientras que Loyola, en 1998, analiza los productos y los productores de la reproducción social que surgen de la comprensión de la sexualidad como construcción social y cultural. La diferencia sexual es una formación imaginaria que se coloca ante la naturaleza como causa. Dicha diferencia no existe más que como ideología, pues oculta lo que ocurre en un plano económico, político o ideológico. Esta división, para una autora, si bien tiene efectos materiales, se hace abstracta y es conceptualizada por quienes sostienen el poder y la hegemonía. Bien, en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos con respecto de las personas cuya identidad de género es diferente a las identidades género heteronormativas, se pudo encontrar y afirmar que el joven adulto no binario de la alcaldía Tláhuac ha recibido conductas discriminatorias, llevando estos hechos a la psicología de las masas. La sociedad se caracteriza por el reconocimiento del pluralismo, es decir, por la exaltación del hecho de que existen numerosas maneras de pensar, de ser y de vivir que no son reductibles entre sí y en numerosos casos pues no pueden ser reconciliadas. Y es aquí donde entra una de las principales cuestiones que favorecen la exclusión y la desigualdad en el ámbito social. Es la falta de información y por consecuencia los rumores, que fomentan ignorancia y el predominio de los prejuicios negativos hacia las circunstancias que no son normales para la sociedad, como cuando las personas que eligen una identidad de género diferentes a los tradicionales establecidos por la sociedad y cómo a través de este fenómeno y constructo se genera una moral social que genera discriminación. Aquí retomaremos algunas interpretaciones que nos parecen iluminan el presente estudio, pues la influencia repercute en cualquier aspecto de la vida. Si bien la sociedad tiene la característica de crear una moral social, de la cual sentirán, valorarán, elegirán las mismas cosas, unificando su pensamiento en separación de un razonamiento individual. Hay falta de cuestionamiento de los actos e ideas. No reflexionan sobre sus acciones, se dejan llevar por los sentimientos y se unen a ellos. Es aquí donde los rumores entran y tienen un gran potencial manipulador, transmitiendo una enorme eficacia de información social que las personas ajustan a su propia percepción del mundo y tienden a satisfacer necesidades emocionales, siendo las más frecuentes el deseo, el miedo y la hostilidad. Aquí en los rumores se pueden expresar ideas, exagerar sentimientos, se cuestionan y se sugestionan y se contagian de creencias fijas, deseos inconscientes, liberan tensión, confunden realidad con apariencia y se desresponsabilizan personalmente y socialmente. Todo ello ante la incertidumbre y la ansiedad. Reicher, en 1995, nos menciona además las características culturales o políticas de la sociedad, que son indispensables si observamos a la masa desde una perspectiva de identidad social. Pueden parecer
inofensivos e incluso positivos cuando los rumores refuerzan las normas grupales y los lazos sociales, pero también generan conflictos, produciendo preocupación, inseguridad, ansiedad y bajo estado de ánimo. Según el psicólogo Difonso en el 2002, los rumores son modificados por los prejuicios, expectativas, estereotipos e intereses y parcialidades del receptor. Lo que se quiere recalcar es que usualmente los rumores surgen por la falta de información o por la incongruencia y confusión de la misma, además de por la sorpresa, pues son nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos estilos de vida y deseos. Consideramos dos tipos de circunstancias o de necesidades primarias para la existencia y propagación de los rumores. Por un lado, pues las necesidades informativas y de explicación lógica o racional desde la mente y la cognición. Y por el otro, las necesidades psicológicas de todo tipo, quizá ligada con el acto de comprender desde el sentir y el mundo emocional. Ambas tienen que ver con el contexto cultural, el tiempo, el espacio y grupo, es decir, la explicación y la comprensión. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la creación de los rumores obedece a cuestiones multifactoriales que provienen desde lo psicológico hasta lo cultural, desde los temores conscientes o no, hasta los miedos de las nuevas identidades de género y el desarrollo de una visibilización de la gran diversidad sexual, pasando por las descargas emocionales sociales o culturales, ante ya algo heteronormado bajo creencias y tradiciones. Todo esto sobre los rumores que hemos analizado aquí entre lo cognitivo y lo emocional, el temor, el reflejo, la desconfianza, inseguridad, enojo y su tránsito y su expresión entre la necesidad de defenderse y protegerse por un lado y por el otro, intentar superar la impotencia e incertidumbre que se vive en la sociedad respecto a un nuevo tema. Los rumores son, en cierta medida, una expresión cultural de la desconfianza y el desasosiego general, una gestión de enojos y miedos en definitiva, un fenómeno más que complejo biopsicosocial. Concluyo con que los rumores constituyen una fuerte acción colectiva comunicativa que no cuestiona y es aceptada por el miedo a lo desconocido, calmando la ansiedad para unos y fomentando la discriminación para otros. Es por eso que la comunicación es un proceso humano fundamental que preside y enmarca la vida del hombre, tanto en su construcción como individuo como en su inmersión en lo social. Lo comunicativo está en la base de la mayoría de las prácticas sociales y es el proceso que posibilita la vida de la relación. En tal sentido, toda práctica social involucra en diversos grados una forma de práctica comunicativa. Podemos decir que la comunicación es una actividad cotidiana inherente a los seres humanos y tan antigua como la vida en sociedad. De ahí que resulte cercana al conocimiento común y es utilizado como base fundamental para comunicarse y relacionarse de forma efectiva. Incluso antes de desarrollar el lenguaje oral, nuestros antepasados primitivos ya se comunicaban de forma extraverbal. Asimismo, la comunicación se configura en lo social y es un espacio de configuración de la misma. En los propios procesos comunicativos, la sociedad toma sentido a partir de la interacción entre los individuos y los entes que la forman. De manera resumida, podemos decir que es un concepto que atraviesa los múltiples campos de lo social y de lo cultural. Pero, ¿cuál es la importancia que tiene la comunicación cultural en la influencia de las prácticas discriminatorias ante el joven adulto no binario? La cultura es, en este caso, el trasfondo en el que germinan los procesos comunicativos, que los posibilita, les sirve de soporte. En estos mismos procesos se construyen nuevas significaciones del mundo social. Esto también es cultura. Entonces, la cultura y la comunicación se generan y son generadas en un continuo propio de la vida social, en la que la cultura produce comunicación y viceversa. El carácter cultural de la comunicación está en lo que se dice, lo que se explica en los procesos comunicativos de manera verbal y extraverbal, que es interpretación, resemantización y construcción de significantes tanto para el emisor como por el receptor. Pero esta, además, en el entorno cultural que hace posible que el intercambio comunicativo tenga lugar, en las interacciones se contextualizan los procesos comunicativos, se pone de manifiesto los entremandos culturales que portan los sujetos, cristalizándose en la capacidad de codificar los códigos del mensaje, en los hábitos,
modos de comportamiento, valores, sentimientos, estereotipos, opiniones, preferencias, etc. La cultura está construida por conductas aprendidas, distintos estilos de crianza, ideas que de generación en generación generan un papel para seguir perpetuando e influyendo en nuestra vida. Por lo tanto, podemos entender que somos sistemas, que intercambiamos y funcionamos mediante otro sistema. De esa manera, la cultura tiene papeles importantes en las tradiciones y creencias, donde por otro lado, estas transmiten conocimiento, valores sociales y una memoria colectiva, tomando una actitud consciente en la aceptación de una experiencia, idea o teoría, considerándola verdadera sin que la comprueben o haga falta una demostración. Y aquí en la cultura mexicana, gran parte de nuestras creencias y tradiciones giran en torno a la religión gestada por la familia, la escuela, lo político y la comunidad. No obstante, todavía persisten la intolerancia, la falta de respeto y la discriminación hacia las personas no binarias, ya que por cultura general, creencias y tradiciones, solo por tener características biológicas aparentemente categóricas, determinan los roles que los hombres y las mujeres normativamente deben cumplir en el devenir de la cultura y su constante construcción, roles a cumplir, expectativas a satisfacer, deseos y disposiciones de ser, estar, pensar, sentir, etcétera, conformándose como las máximas ineludibles. Al mismo tiempo, esta diferencia sexual y los papeles culturalmente comunicados y asignados a cada uno de nosotros, pues nos afecta de igual manera a las personas no binarias, pues es la cultura quien nos da identidad, sentido de pertenencia, seguridad y comodidad. Entonces, si toda la comunicación cultural que recibimos consta de discriminación y papeles a seguir, podríamos encontrar diversas posturas donde personas salen abiertamente con su identidad de género o personas que renuncian totalmente a su identidad. La cultura mexicana debería entonces señalar la importancia de ejercer un papel activo en términos de atención a los grupos más desventajados socialmente, como la comunidad de las personas no binarias y la adopción de una normatividad laica y neutral propia de un país democrático liberal y libre de discriminación. Para poder cuantificar la discriminación que sufre el joven adulto no binario, utilizamos el método transaccional exploratorio, realizamos cuestionarios en Google Forms, los cuales fueron difundidos en grupos focales, tomando en cuenta la escala de medición Thurston, el cual evitó sesgos, ya que las preguntas fueron contestadas de forma afirmativa o negativa. Lo que nos llevó a realizar un análisis de una manera estructurada. Dicha información está en torno a los acontecimientos vividos y aspectos subjetivos que las personas tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con las situaciones que se está estudiando. Los resultados de la encuesta se aplicó a 25 personas adultas de jóvenes, de las cuales el 68% de las personas generalmente piensan que son inmorales, los no binarios. El 48% de las personas que han sido tratadas injustamente en su lugar de trabajo o en su lugar de estudio. Así, el 36% de las personas han sido tratadas injustamente en restaurantes o tiendas. El 84% de las personas no binarias son generalmente excluidas de grupos religiosos e iglesias, así como el 48% de las personas no binarias son vistas como pecadoras. Bueno, después de ver los resultados de los cuestionarios y de las entrevistas de las que se les habló anteriormente, nos dimos cuenta que una área en la que las personas no binarias son mayormente discriminadas es en el área laboral. Con esta información detectamos una necesidad en las empresas. Las empresas necesitan identificar y analizar los diferentes tipos de discriminación que existen hacia la comunidad no binaria, pues el 48% de las personas no binarias han sido tratadas injustamente en su lugar de trabajo. De esta manera se fortalecería la convivencia laboral y la empatía para que se minimizaran las conductas discriminatorias que se dan dentro del ámbito laboral.
Para lograr esto, realizamos un curso de capacitación para los reclutadores y para la empresa en general. Para poder realizar este curso, realizamos un diseño instruccional, el cual nos ayudaría a hacer una planeación del curso, en el cual nos enfocamos en el modelo de Newby, Stepech, Lyman y Russell. Este modelo cuenta con 3 fases, que es planear, implementar y evaluar. En cuanto a la planeación, aquí incluye la información del capacitando, del contenido y de los materiales instruccionales. En este punto llevamos a cabo la descripción de cómo llevaremos a cabo el curso, los temas que se pretenden impartir y los materiales que ocupamos, las dinámicas a realizar para un mejor método de enseñanza-aprendizaje. En la implementación, aquí se señalan las direcciones y los usos de medios y métodos instruccionales. Aquí las instructoras se guiaron con los temas que se iban a impartir en cada una de las sesiones y al finalizar cada una de las sesiones se implementaron algunas dinámicas, las cuales nos sirvieron para reforzar los conocimientos aprendidos en cada sesión. En cuanto a la evaluación, aquí pues incluye el desempeño del capacitando, como la información que resulte del proceso de instrucción para mejorar el propio desempeño del modelo. Pues aquí realizamos algunas evaluaciones. Aquí se observó y se analizó la participación de los capacitandos y de esta manera pues sabríamos si adquirieron de forma eficaz los conocimientos impartidos. También se evaluó su capacidad de proponer posibles soluciones para poder evitar o erradicar la discriminación en su área laboral. Y para evaluar el curso, las instructoras se utilizó un cuestionario donde hacíamos preguntas cerradas con respuestas de sí y no. Y después de hacer la planeación de los tiempos, contenidos, materiales, objetivos, etcétera, hicimos un manual de capacitación, el cual nos ayudó a aterrizar lo del diseño instruccional, que este nos sirvió también como una guía para facilitarnos a nosotras como capacitadoras a instruir los temas de cada sesión y también nos ayudó para lograr los objetivos y metas del curso, así como aprovechar óptimamente los recursos de los que disponíamos. En el manual de capacitación viene plasmado los temas y cómo se dividen en las 3 sesiones, los objetivos de cada sesión y las dinámicas y con sus respectivas evaluaciones. Bien, de esta forma aprendimos que es importante que la discriminación no pase desapercibida en cualquier grupo social y colectivo. Nos tomamos a la tarea de investigar sobre la comunidad no binaria y nos percatamos que también son víctimas y que día a día sufren discriminación de cualquier tipo, que lo único que quieren es sentirse libres, sentirse ellos mismos, salir a las calles sin miedo, sin ser juzgados, criticados por su forma de vestir, de hablar, de expresar. Son personas como tú, como yo, como todos nosotros, y que también tienen derecho a una vida plena y feliz. Como recopilación en el proceso de nuestra investigación, hemos observado la confusión y abordamiento del tema, como si solo se tratara solo de personas trans, lo que ha hecho más difícil la posibilidad de aprender del tema mediante alguna teoría, pero a la vez nos ha sensibilizado y dado una comprensión más directa hacia el sujeto, ya que toda la información obtenida tanto en Internet como mediante los instrumentos ha sido recolectada directamente de entrevistas e información dada del propio sujeto de estudio, haciéndonos empatizar y profundizar desde una perspectiva más íntima. Desafortunadamente, las creencias, tradiciones y los estereotipos que se propagan desde el hogar siguen construyendo una moral social que fomenta la discriminación. Gracias.